figura de Napoleón Bonaparte había transformado Europa para siempre. Había convertido una revolución de iguales en un nuevo imperio francés que amenazaba con fagocitar toda Europa. Sin embargo, tras varias coaliciones, errores personales y traiciones internas, en la batalla de Waterloo se ponía fin a las ambiciones del emperador y éste partiría definitivamente al exilio, dejando un vacío de poder que pretendía ser ocupado por las grandes potencias emergentes y antiguas de la vieja Europa. Se instaura durante un tiempo en Europa la idea de volver todo para atrás, de volver todo a la situación antes de 1789 y entender como que la Revolución Francesa nunca había ocurrido y todas sus ideas que se habían esparcido durante tanto tiempo jamás habían ocurrido. Se restableció la conocida como la Restauración o Santa Alianza, que era una alianza entre monarquías absolutistas que se habían reinstalado en todo el continente y buscaban colaborar para acabar con cualquier tipo de insurrección o cualquier tipo de problema que pudiera haber que ponga en entredicho el orden absolutista que querían reimplantar en Europa. Pero, por supuesto, esto no. El mundo había cambiado para siempre. Las personas que habían nacido y se habían formado durante las largas guerras napoleónicas habían absorbido muchas de estas ideas. Estaban afectando a América de una manera muy importante, pero eso por ahí lo guardo para otra clase cuando hable del imperialismo europeo. Y en Europa tampoco estaban no teniendo mellas, habían formado de las ideas de la revolución, de la ilustración y de todo lo que había significado el imperio francés, habían, en los lugares donde habían conquistado, donde se habían establecido, habían sembrado estas ideas y estas ideas se fueron adaptando a cada región y habían surgido en sí dos grandes movimientos en una primera instancia, uno que son los liberales, aquellos que buscaban la libertad por sobre todas las cosas, tanto en lo político como en lo económico, pero también simultáneamente habían nacido los nacionalismos, esta idea de la independencia del Estado, de la nación, de un pueblo, y estos nacionalismos principalmente habían tenido un fuerte arraigo en lugares donde o estaba dividida, diferentes pueblos que se sentían que estaban divididos y formaban una sola nación, como era el caso de Italia, que no existía como tal, sino que había repúblicas y estados repartidos en lo que actualmente es Italia. Polonia, que estaba dividida y principalmente dominada en su mayoría por Rusia y algunos estados alemanes, y Alemania inclusive también se encontraba dividida en diferentes principados y buscaba unificarse, sentía que su destino era unificarse en una nueva nación. Y obviamente esto comprometía el orden que querían instaurar en la Santa Alianza. Iba a haber una serie de olas revolucionarias en 1820, 1830 y en 1848. Estas olas revolucionarias que van a responder a diferentes intereses según el lugar donde estallen, pero que van a tener algo en común, que es esta rebelión, esta primavera de los pueblos, como se lo conoció en su momento, donde estas nuevas ideas van a pulsar a través de expresiones violentas y en contra de las autoridades que introducían muy lentamente pequeñas reformas políticas insuficientes ante una sociedad que cambiaba drásticamente en su forma de vida, en su forma de pensar y en las técnicas y tecnologías que también la rodeaban, cambiando muy rápidamente el mundo. Y ese mundo que iba cambiando tan rápido no era adecuado políticamente ni institucionalmente por las naciones europeas. Podemos hablar de una importante revolución, que es la de 1830. Es un levantamiento que surge en Francia, las dos últimas revoluciones que surgen en Francia, que son las que tienen más éxito, porque la de 1820 tiene un efecto muy escaso y fue rápidamente aplastada por la Santa Alianza, aunque no deja de ser importante mencionarla.
Pero vamos a ir un poquito a ver qué pasó en 1830, cuáles son los antecedentes. Bueno, por un lado muere Luis XVIII. Luis XVIII era el rey que habían puesto una vez derrocado Napoleón. Muere en 1824 y asume Carlos X. Carlos X intenta restaurar de manera definitiva el absolutismo. Algunas pequeñas reformas que había otorgado después de la Revolución del 20 Luis XVIII las empieza a volver hacia atrás. Prohíbe la libertad de prensa en todos sus sentidos. Cercena aún más el derecho a voto, que ya de por sí era limitado a los grandes propietarios, e intenta gobernar directamente como un monarca absoluto. Frente a estas acciones, en 1830, se van a resaltar diferentes levantamientos con su foco en París. Siempre las revoluciones inician en París, que es la ciudad más poblada de Francia, y también, como adimento especial, siempre están relacionadas con momentos económicos no buenos. Si no son desastrosos o de crisis, por lo menos no son buenos. Son épocas donde se ponen nuevos impuestos, donde hay inflación o el precio de algún elemento necesario y crucial para el pueblo se dispara. Y esta no es la excepción. Se pretendían poner nuevos impuestos y ante esto hay una confabulación de diferentes sectores sociales e ideológicos que se levantan en contra de Carlos V. Logra triunfar la revolución, y esta revolución en un primer momento parecería que iba a destinarse a reinstaurar una república, pero la alta burguesía, entiéndase los grandes propietarios, preferían un movimiento más moderado y lograron imponer rápidamente a Felipe de Orleans, que era el primo del rey depuesto, pero bajo una monarquía constitucional, una monarquía limitada en sus poderes por una constitución nacional redactada por el pueblo y que permitiera la continuidad de la monarquía, pero ya no con una monarquía absoluta. Pero esta revolución es un movimiento importante en 1830, es una ola, por eso se llama de la ola de 1830, porque no solamente se limitó a lo que ocurría en Francia, sino que inicia en Francia. De alguna manera este sentimiento revolucionario, depende del lugar y la situación, enciende una chispa, enciende una tensión que existía en diferentes pueblos y regiones de Europa, y entre las que podemos mencionar, por ejemplo, inicia una guerra de independencia en Bélgica, que logra independizarse de los Países Bajos de Holanda. ¿Sí? Holanda y Bélgica formaban un solo Estado, uno mayoritariamente protestante y otro mayoritariamente católico. Los belgas logran en 1839, luego de una guerra, independizarse. Por lo tanto, acá vemos que también entran en juego los movimientos nacionalistas que habíamos hablado. En Alemania intenta haber una serie de sublevaciones para lograr unificar a la Alemania, pero estas son sofocadas y reprimidas severamente. En Italia también ocurre algo parecido, donde se produce la unión de liberales y nacionalistas, una unión extraña, pero que se daba por las circunstancias de la época, que buscaban, por un lado, la unificación de Italia en una especie de república, uniendo a toda la península en un solo estado. Fracasan, ¿sí? Principalmente porque ninguna potencia extranjera los apoya o les da las herramientas y los recursos necesarios para poder triunfar. Y después no queda de más hablar un poquito de España. España tiene una guerra de sucesión. Resulta que va a haber una guerra entre tío y sobrina por el control del poder monárquico, y va a terminar triunfando en estas guerras, las guerras carlistas se llaman, donde se enfrenta a Carlos primero contra la regente y después contra su propia sobrina por el control del Estado
español, Carlos apoyado por los sectores conservadores y monárquicos, y la regente y su hija, por supuesto, Isabel II, apoyado por los sectores burgueses y liberales, y termina triunfando esta última, concediendo ciertas atribuciones, ciertas concesiones, y también, vale la pena aclararlo, ayuda a detener la incursión de más tropas españolas a la causa de reprimir las rebeliones en América. Por lo tanto, esto va a repercutir también en las guerras de independencia, que ya prácticamente estaban terminadas, y por eso España tiene estos problemas con un imperio que se le ha derrumbado y un sistema monárquico que resiste a duras penas el avance de los cambios y ha perdido prácticamente el 90% de su imperio de ultramar. Pero bueno, fue la mitad del siglo, fue el siglo de las revoluciones, el siglo XIX como se lo conoció, y por lo tanto estas primeras rebeliones que les cuento es solamente la mitad de la historia, porque en 1848 va a haber una tercera ola, pero eso lo vamos a dejar para otra clase, y los invito, si les gustó este relato, a darle clic, a seguir el canal y a continuar, por supuesto, en el próximo podcast, que vamos a tratar algún otro tema interesante de la modernidad, de la contemporaneidad, y cómo se fue construyendo ideológicamente, con sus tensiones, con sus sombras, con sus luces, el mundo que hoy nos rodea. Muchas gracias y hasta la próxima.